Onda Vasca, la radio que cuenta. Pues ahí nos vamos al año 2080, aunque todo comienza mucho antes, casi en la noche de los tiempos célticos, en el año 26 antes de Cristo. En los albores, una heroica batalla en el noroeste atlántico de la península ibérica, en el territorio llamado Galicia, donde los legionarios de Publio Carisio asedian la majestuosa y próspera ciudad celta de los Galaicos, situada en la cumbre de la mítica montaña de Medulio. Bueno, pues vamos a situar la Comunidad de las Naciones primero ahí, y luego ya poco a poco, a través de sus personajes y a través del desarrollo de esta enorme novela, no solamente en tamaño sino también en intensidad, de César Pazos Carrero, llegaremos al 2080 y veremos a ver qué es lo que ocurre. Siempre eso sin desvelar el final. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arrachaldeón, pues muy bien, buenas tardes. Arrachaldeón, bueno, pues vamos a hablar de la Comunidad de las Naciones. Ese, decíamos al comienzo del programa, romance dramático con casi 900 páginas, ¿no? Sí, efectivamente, fueron 6 años de trabajo. Bueno, yo esta novela la escribí, y siempre le comento a los más próximos que fue sin querer. Empecé a escribirla, viajó mucho en aeropuertos, aviones, a la llegada de la noche en los hoteles y los fines de semana, y me ayudaba a liberar mucha tensión por motivos profesionales que tiene el mundo de la construcción, que es realmente donde yo me muevo, ¿no? Claro. Y bueno, asesorado por algunas personas ilustres de Galicia, y vivió un proceso de mucha documentación. Yo he estado 34 años, ya hace mucho tiempo, ¿no?, en política, y bueno, de ahí salí un poco decepcionado por ser demasiado idealista quizás. Uh-huh. Y bueno, ahí me ha ayudado esta novela a conocerme mucho más y sobre todo a dar a conocer mi país y el conflicto quizás hacia dónde avanzamos en ese choque de civilizaciones y cambio climático. Ya. La Comunidad de las Naciones. Bueno, yo lo he intentado resumir anteriormente, es lo que aparece en la sinopsis de esta novela, pero a mí me gustaría que profundizásemos un poquito más, y para eso tenemos a una narradora que nos puede contextualizar y explicar un poco de qué estamos hablando. No debió suceder nunca, pero sucedió. Y eso no se puede cambiar. La traición se gestó tiempo atrás. Las causas son parte de los pecados capitales que siempre han ido de la mano de la condición humana. El rencor a la celebridad de tus prójimos que hunde el amor por uno mismo. Y el de todo un pueblo en las sombras de la autodestrucción. La envidia. Traición, rencor y envidia. Es lo que acabamos de escuchar. Bueno, ¿cómo se materializa esto en la novela, César? Bueno, efectivamente, pues es el fracaso de una sociedad o de un pueblo cuando no confía en sí mismo. Es la expresión, desde el principio de esta novela, de lo que podría haber sucedido hipotéticamente, ficticiamente, en el Medulio, una ciudad bien preparada y como una traición por esos pecados capitales que se comentan, puede llevar a la destrucción de una civilización extraordinaria. Al final no es más que un símbolo de la falta de confianza de uno mismo, de un pueblo colectivamente, que puede llegar al traste pues con una civilización, una cultura, y las consecuencias de la batalla del Medulio de estos mismos valores se trasladan al año 2080. ¿Y qué Europa tenemos en 2080? Bueno, no sé si la conoceremos o será igual que la que tenemos actualmente o habrá cambiado. ¿Cómo la ves tú? Yo lo primero es que deseo haberme equivocado muchísimo en la novela, eso vaya por delante, y la Europa del 2080 se mueve en dos contextos en el marco que suceden todas las acciones de la novela. El contexto implacable del cambio climático, que le va a dar igual quien gobierne, y el contexto de la lucha de dos candidatos supremacistas a gobernar Europa, dos fuerzas en choque, el choque de civilizaciones
que se singulariza en España y con el extra de que España busca está viviendo un momento de Cataluña no forma parte de España y hay esa comunidad de naciones que surge en Galicia entre catalanes, vascos y gallegos. Esta es la Europa que hay y bueno, esa situación obliga al gobierno de Europa, en el que manda mucho el Reino Unido, por cierto, a tomar cartas en el asunto de España y obligan a que aquí tiene que haber un entendimiento sí o sí, reconocer esta plurinacionalidad y bueno, el fondo es el que España aporte una cantidad no menor de dinero para la conquista del helio 3 en la Luna, que es el combustible que necesitarán probablemente las centrales de fusión de aquella entonces. Ajá. Bueno, pues la verdad es que el panorama no es demasiado halagüeño, ¿no? Parece que el problema territorial no se soluciona en 2080, sino al contrario se agrava. Planteas una situación prebélica prácticamente, ¿no? Estamos al borde del conflicto bélico debido precisamente a ese problema territorial. Y también planteas que la sociedad española en 2080 se avanza hacia la islamización. Sí, bueno, eso es algo demográficamente que está ahí, que se puede comprobar fácilmente consultando datos. El problema no es en sí la islamización o cualquier otro pueblo chino, etcétera, que poblacionalmente tenga mayoría. El problema es cuando un pueblo o una sociedad dirigida, con sus dirigentes, se considera superior a otros pueblos. El imperialismo. Entonces, en ese momento, en ese contexto en Europa, el Islam y los supremacistas europeos están en conflictos. Es un mismo volcán, son dos cumbres por ponerlo de manera gráfica, es como si hubieran dos picos de un volcán y debajo la misma lava, que es la falta de libertad, el totalitarismo. Y bueno, siguiendo el esquema de la naciclosis de Polibio, España y Europa en menor medida, pero España más, va perdiendo la democracia, que se convierte en una oclocracia a todas luces. La monarquía circunstancialmente recobra fuerza, a pesar de que estaba muy, muy aislada por fuerzas republicanas y de derechas y de izquierdas, conservadores y bueno, oyen los ecos de los rugidos del totalitarismo y del supremacismo de dos civilizaciones antagónicas que se presentan con su rostro más intolerante y tomando cartas en asuntos políticos de manera imparable. Uh-huh. Oye, y en cuanto a los personajes, porque bueno, evidentemente este es un juego futurista, adivinatorio de lo que pueda ocurrir, no sé si es lo que te gustaría que ocurriera o es lo que tú crees que puede ocurrir o simplemente es un ejercicio de ficción. Bueno, yo creo que la novela tiene un poco de preocupación personal mía, ¿no? Yo creo que las sociedades multirraciales, cosmopolitas son sanas, son necesarias además para progresar, evidentemente que sí. Y lo digo como hijo de un pueblo emigrante, la mitad de Galicia está por el mundo adelante. Eso es bueno, o sea, si es por vocación propia, no por miseria, ¿no? En la novela, en esta situación, lo que hay es una lucha por conquista de un poder en un territorio llamado Europa. Y España presenta un conflicto más agudo que en el resto de Europa. A esto surgen las necesidades económicas de conseguir el petróleo y vamos, yo lo que deseo es que el helio 3, y yo lo que estoy deseando a todas luces es que sea un error grandísimo mío. Evidentemente yo deseo que eso pueda convivir perfectamente y que arrimemos el hombro y tiremos para adelante y dejemos atrás el misticismo, la superstición y el cacareo de los supremacistas. Bueno, vamos a conocer algunos de los personajes de la novela, si te parece, y empezamos por Albión, el rey celta de los galaicos en la batalla final de Medulio. ¡Galaicos! ¡Antes muertos que esclavos! ¡Muerte a Roma! Todo empieza ahí, ¿no?, en esa batalla. Todo empieza ahí. Y es un reflejo de lo que le pasaría a Europa en el futuro. Cuando los romanos llegan Galicia necesitó 100 años para ser conquistada y la visita de dos emperadores, Julio César y César Augusto. Y evidentemente, como en toda conquista militar, toda colonización que se produce, siempre existe el expolio del territorio, destrozos ecológicos por busca del oro.
como es el caso en Galicia, se conocerán los casos de las médulas o monte furado, el monte que tiene un agujero, ¿no? Que los romanos hicieron estas cuestiones con esclavos para extraer oro. Esa sobreexplotación del territorio, esa desertización de un país y el desvío de un río, bueno, pues llevado al año 2080 es lo que se ve agudizado con el cambio climático, ¿no? España, Grecia e Italia han perdido ríos históricos, los bosques han subido hacia el norte, grandes embalses vacíos que se llenan con mega desalinizadoras, con costes de ingeniería bestiales para rellenar esos embalses y abastecer de agua no solo a las ciudades sino al campo. O sea, eso que sucede en el Medullo, al final, que es dominar un pueblo para sacarle sus riquezas y destrozar su territorio, finalmente, aunque han construido puentes y calzadas, pero todo tenía como fin lucrarse, pues es lo que sucede en una Europa al borde de un conflicto que va a destruir muchísimas cosas y a lo mejor las posibilidades de una solución energética imprescindible. En el año 2080 pues nos encontramos con que la líder de Keltoy, que es una organización política céltica europea, precisamente gobierna Europa, es británica. Supongo que, por lo tanto, el Brexit ha desaparecido y ahí tenemos a Mary Hamilton. Más pronto que tarde, Europa tiene que combatir las amenazas de la tiranía y la opresión que hieren de muerte la democracia y la ilustración. Nuestros valores, desde cuyas fronteras escuchamos los rugidos de la bestia primitiva, que pretende detener el imparable avance del ser humano. ¿Qué es lo que quiere decir Mary Hamilton con estas frases? Sí, eso forma parte de la segunda parte, de la segunda parte, digo yo, en tiempos, en el 2080, cuando Mary Hamilton da un discurso, que a mí me encanta ese discurso, pero siempre pienso que yo no lo he escrito, lo he oído, y como si estuviese allí. No debo estar muy bien homologado, pero bueno. Bueno, podrías escribir discursos de políticos, ¿eh, César? Ay, que no sé. Habría que sentir, en esta novela me he sentido desde un supremacista europeo, ultraderecha española, islamista, Te has metido en todos los pellejos, ¿no? Sí, algunos me han emocionado, de hecho. O sea, que yo decía, uy, y si ese discurso es introductorio al lector del momento político delicado que se vive en Europa. Mary Hamilton se dirige a todos los eurodiputados solicitando el apoyo de lo que le va a pedir y las dos amenazas que tiene Europa: cambio climático y también el choque de civilizaciones. Uh-huh. Y debe aportar con Estados Unidos e Israel, debe aportar su cuota para no quedar atrás frente a Rusia, China y la India, que avanzan también a la conquista de esa ciudad lunar internacional. César, me ha decepcionado que en 2080 la monarquía todavía esté más fuerte. Fíjate lo que dice Leonor de Borbón. Hoy no estoy aquí ante ustedes con el propósito de cumplir el papel predeterminado por mi cargo. Estoy aquí porque quiero enviarles un mensaje claro y firme, también muy cercano. La corona que represento, lejos de hallarse acomodada en su palacio, es una institución que se va a poner al servicio de todos ustedes, si así me lo permiten, en estos días difíciles y de forma inmediata. Pues ahí está, la reina Leonor, hablando en 2080. No sé qué habría sido de su abuelo, si definitivamente pasó por el banquillo, por los juzgados o no, o se fue de rositas. Eso tampoco se aclara en la novela, supongo. Leonor de Borbón se apoya con 75 años en un bastón que se llama bribón, que supuestamente es el bastón que tiene hoy día el rey emérito Juan Carlos. Lo que le sucede a Leonor de Borbón es que vive en la monarquía a las horas más bajas de toda su historia, vive prácticamente aislada, pero desde Europa potencian el regreso de Leonor, pero no porque sea tanto una reina, sino por lo que le ha tocado sufrir en su juventud, que no voy a delatar. Las personas, el ser humano suele conectar con el sufrimiento de otras personas, y como en España hay una España bastante gris,
en lo intelectualmente, en el círculo de intelectuales, políticos, bastante mediocre, la sociedad está mediocrizada, necesitan un líder que con los republicanos, con este caso con Bryce Portela, para llegar a un acuerdo y que la reina Leonor convenza al pueblo español de que es necesario reconocer una España plurinacional y formar parte de la comunidad de las naciones. Casi nada. Un acuerdo entre republicanos y monarquía para una realidad totalmente diferente a la que hay hoy día, ¿no? Ya. Hablando de republicanos, ahí está Bryce Portela, el líder de la formación política republicana Galaicos. ¡Galaicos! Esta nación fue una vez la luz del mundo celta, un lugar de florecimiento y progreso en armonía con el territorio que les acogía. ¡Nuestra patria! ¿Qué ha sido de los celtas galaicos y su mundo verde? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El sueño de los galaicos celtas existió y volverá a resurgir una vez más. Se llama Galicia. Bryce Portela promoviendo una comunidad de naciones entre catalanes, vascos y gallegos, ¿no? Bryce Portela tiene dos características. Una, que es un presentador de documentales históricos en Galicia, con el apoyo de una productora norteamericana, y se gana, bueno, al público de toda Galicia. Y descubre y despierta en las conciencias adormecidas de Galicia su historia, que tenemos una historia épica, por cierto, impresionante. Realmente Galicia fue el reino cristiano del norte durante siglos y tenía su comercio con Al-Ándalus y también sus conflictos, que acabó precisamente en el que todos conocemos, ¿no? Bryce Portela es un líder de masas que conecta muy bien, joven, vital, y se ve obligado a conectar con la reina y a negociar con la reina esa cesión de liderazgo. Y ahí es cuando surge ese romance dramático, cuando Bryce Portela y la ministra de Asuntos Exteriores, que esto se puede contar, se enamoran. Y ahí vienen las tensiones en el seno de la relación política de Galaicos y también en el gobierno de España. Y la reina de Leonor hace de Celestina, protege a su ministra por asuntos que sí no voy a comentar para que no se descubra, ¿no? Yeah. Y tiene un punto de conexión que se desarrolla en la novela con el rey Albión de la batalla del Medullo. Tiene esa conexión. Bueno, vamos conociendo algunos detalles de esta novela que dicen en el WhatsApp, en el 688-854-852, que es apocalíptica total, nos dicen. No, tiene una esperanza prometedora. El ser humano se leo de muchas. Y en el 2080, insisto, cuando hay un enemigo tan brutal que hemos generado solitos, como es el cambio climático, obligará a entenderse. ¿Cómo va a acabar? No voy a decir absolutamente nada, ¿no? Pero sí es una novela de mucha violencia, hay amor, hay traiciones, evidentemente, y hay batallas épicas en el pasado, y en el futuro hay batallas durísimas, épicas, que se vivirán, ¿no? Y se verá como dos personas que se aman, estando aparentemente en lugares distintos, como para mí resulta maravilloso, como el amor supera esas diferencias y se unen, y los unen, y no digo nada más. Bueno, también sabemos el nombre del Lehendakari de 2080, que se llama Oiartxo Iturreguía. El hombre tiene un papel difícil, le toca sufrir a Euskadi, y la portada de la novela corresponde con esa alocución que escuchamos antes, cuando Leonor se dirige pidiendo permiso, curiosamente, se está dirigiendo no solamente a España, sino a Euskadi en especial, ¿no? Sí, la portada de la novela que ha hecho una artista de Madrid, pues sí, obedece a esa alocución, y el Lehendakari, sí, a mí hay ciertas partes del discurso del Lehendakari que, por ejemplo, me han emocionado, ¿no? Del Lehendakari de 2080, dices. Sí. Ah. Efectivamente. No sé, pensaba que igual te emocionaba también alguno de los pasajes de los discursos de Íñigo Urkullu.
Pues me vais a perdonar, no los conozco. César, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido en esta jornada, en este jueves, en el que hemos descubierto esta novela, La Comunidad de las Naciones, con todos o parte de sus protagonistas. Hay muchísimos más, desde luego. 36. Un abrazo muy fuerte y que vaya todo muy bien, Gracias. César. Gracias a vosotros, un saludo. Hasta pronto.